Centro de Avivamiento, King of Kings. Pastores Félix y Vitia de García, una voz del reino para esta generación. Podcast Revelando el Reino. Hoy tenemos la bendición de seguir compartiendo con mi hijo Félix Otoniel y estamos en un tiempo muy maravilloso y poderoso, estudiando las Escrituras y poder aprender juntamente con todos ustedes lo que el reino de los cielos tiene para nosotros aquí en la tierra. Amén, así es, como tú lo decías, qué gusto estar aquí. Amén. Volver a compartir con todos ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, en este programa Revelando el Reino, donde nos dedicamos a estudiar, a comprender las enseñanzas, revelar aquellos secretos y datos que la Biblia nos deja para poder continuar en nuestras vidas como cristianos. Y el tema, pastor, que hoy vamos a estar tocando es un tema impactante que se usa mucho en la vida cotidiana, pero poca gente entiende cuál es el verdadero poder, cuál es el peso, cuál es el verdadero significado de esta palabra. Y el tema de hoy es el poder de la bendición. El poder de la bendición. Usted viene y ha podido escuchar en la calle, en la iglesia, en su casa, con sus amigos, el que le diga, Dios te bendiga. Amén. Algunos no dicen ni amén, algunos contestan igual, igualmente dicen. Y eso sí, buena suerte tiene, que otros ni te contestan. Sí. Entonces es porque no se nos ha sido revelado el poder de la bendición, el poder que se suelta al poder declarar una palabra con tanto peso que lleva el respaldo de Dios. Así es, y para poder comprender este tema un poco mejor, vamos a basarnos como siempre en la Biblia, específicamente en Génesis 25, y es un libro muy conocido, y sobre todo este personaje creo que innumerables veces hemos hablado de esta persona, y es de la vida de Jacob. Pero para poder empezar a entender a Jacob, primero tenemos que entender cuál es su origen. Y pastor, la Biblia nos dice que Jacob, desde que estaba en el vientre, estaba peleando. ¿Puede explicar un poco más a profundidad a qué se refiere la Biblia con esto? Jacob desde el vientre conocía el poder de la bendición. Él sabía que tenía que nacer de primero, porque el que era el primogénito, el que nacía, tenía todos los derechos a una bendición. Entonces, desde el vientre empieza a pelear por querer alcanzar esa bendición. Y de hecho, hasta el día de hoy se mantiene eso. Porque si hoy lo miramos en nuestros tiempos, el derecho de herencia, si bien es repartido entre todos, hay algunos casos donde todo va al primogénito. O el primogénito es el que recibe la mayor parte, la mayor ganancia, y todo eso. Y la Biblia nos revela esto, pero a los tiempos de ellos. Y con un poder aún mayor, porque la primogenitura no solo te dedicaba a quién iba a recibir la herencia, sino que también dictaban quién iba a ser el próximo jefe de familia, quién iba a ser el próximo patriarca, quién iba a continuar en la línea de paso, quién iba a tener la autoridad y quién iba a cumplir la promesa que venía desde los tiempos de Abraham. Entonces, Jacob no era un nacimiento más, no iba a ser un hombre más en la tierra, no. Él traía una asignación ya para esa tierra. Hay personas que nacen con hambre de destino, con hambre de obtener algo, y ese era Jacob. Él lo sabía. Pero luego, pastor, ya cuando están más crecidos, la Biblia también revela que engaña a su hermano. No logró su objetivo de nacer de primero. Nace de segundo. Pero aún así lo que podemos ver es de que cuando nacen, ya mayores, Jacob todavía seguía luchando por su herencia. No la había dejado ir, no se había rendido con quien dice, oh, mi última oportunidad se fue cuando nací. Él seguía buscando la manera, decidió, tengo que obtener esta bendición. En él estaba que el poder de la bendición tenía que reposar en él. Y ahí es donde va y encuentra el momento perfecto. Viene Saúl del campo, de cazar, cansado, agotado, con hambre, y Jacob se está preparando un guiso.
Aquel hombre con una necesidad temporal le dice, dame de tu guisa. Y Jacob le dice, yo te puedo dar lo que tú necesitas, pero tú tienes algo que yo necesito. Véndeme tus derechos de primogénito y yo te voy a dar saciar lo temporal por lo eterno. Pastor, acá tenemos que hacer un paréntesis, dijo, para aclarar que realmente lo que Jacob hizo no era correcto, porque ya se había establecido la línea del primogénito. Entonces, su deseo era profundo, pero su método fue el incorrecto. Exacto. Ya lo vamos a ver más tarde. Sí, porque fíjate que el nombre de lo que significa Jacob es engañador, usurpador, mentiroso. Entonces, Jacob era una de las personas que dice, yo tengo que conseguir algo a como de lugar, pero yo lo tengo que conseguir, porque sabe el valor que tienen las cosas. Así es, y esto lo podemos ver en esta parte. Comparamos los dos puntos de vista de Jacob y Esaú. Esaú tenía un hambre de pan, pero Jacob tenía hambre de destino. Y uno vendió lo que era eterno, lo vendió por una saciedad temporal, o por algo inmediato. Yo creo que aquí es donde usted se tiene que hacer la pregunta, usted que nos ve y nos escucha. ¿Ha vendido usted lo eterno por lo temporal? ¿Está viviendo usted más lo temporal que lo eterno? Porque hemos visto, yo como pastor y tú como, ayer me decía, ¿verdad? Yo soy cristiano desde el vientre, ¿verdad? He trabajado en el ministerio desde el vientre, porque aún cuando el vientre ya lo cargaba de un lado para otro en las campañas. Entonces, pues te has dado cuenta, Félix, cómo hay gente que con talentos, con dones, y viviendo una vida que no le pone interés totalmente. Así es, pastor. Y para continuar profundizando en este, ya hablamos de que el método de Jacob era correcto. Era incorrecto. Pero ahora viene no solo la compra, no solo este método incorrecto para quitarle los derechos a su hermano, sino también viene ahora la estafa o el engaño que se hace ante su padre para poder obtener esta bendición. Él sabía que ya había obtenido los derechos por Esaú, pero el segundo paso tenía que obtener la bendición de su padre. Y aquí te das cuenta de que Jacob actúa bajo un mal consejo de su mamá, porque la mamá fue la que le aconsejó y dijo, mira, tu padre va a bendecir a Esaú, entonces por ahí te pidas como en Guatemala y engaña. Y siguió las instrucciones de la mamá y va y lo engaña. Ya Isaac era anciano, ya no veía, entonces incluso dice la palabra que se puso pieles de animal porque Esaú era velludo. Y pastor, siguiendo también dice que cuando Isaac toca a Jacob y lo confunde con Esaú, dice que lo empieza a bendecir. Pero acá lo impactante es de que cuando termina de bendecir bajo el engaño y viene Esaú, Isaac ya no se podía retratar. ¿Por qué, pastor? Ahí no es de que, me equivoqué, me confundí, o lo hice mal, no. El poder del juramento, de la bendición, se soltaba una vez y se daba a la persona. Entonces ya no era de que me engañaste y ya no me voy a dar por ti, lo voy a hacer por tu hermano. Por eso cuando Isaac se da cuenta que fue engañado, lo que él termina diciendo, que el Señor te bendiga. Poderoso. Ya no le dice lo cancelo, me arrepiento, yo no sabía. No solo le dice, Señor, yo di mi bendición. No me queda más que bendecirlo. Y ahí te das cuenta también cómo es cuando la bendición de parte de Dios viene sobre nuestras vidas. Es que vamos a conectar. Pero, pastor, me impacta esto y es de que si Jacob ya era un hombre bendecido, ¿por qué es que sufre tanto con Labán? Fíjate que a mí me impacta algo, porque viene y siendo un hombre diestro para engañar a Jacob, se encuentra con otro más diestro. Si era usurpador, se encontró con otro peor, ¿verdad? Con otro engañador, se encuentra con otro engañador. Y aquel hombre era tan astuto que lo termina estafando, explotando, haciéndolo trabajar 14 años
Y según los datos, dice que le cambió 20 veces el sueldo. Wow. O sea, que era tarde, ya te voy a pagar tanto. Ah, no me arrepentí. Le voy a cambiar tanto. 20 veces le cambió el sueldo. Y lo que me impacta es de que Jacob cosecha engaño porque sembró engaño. Exacto. Entonces es cierto, Jacob era bendecido, pero tampoco estaba sin consecuencia. Y hoy podría decir a alguien que no está bien, entonces yo voy a usar la forma que utilizó Jacob. Sí, pero pagó una factura. Así es. Y la bendición la puedes tener, pero la ausencia de tu proceso no se te va a quitar. Por eso es que te das cuenta que cuando Esaú dice que lo andaba buscando para matarlo, y llevaba gente también. Entonces Jacob, en su miedo, en su desesperación, él se fue huyendo. Conocía a su hermano. Sabía que lo iba a hacer. Ahora, pastor, lo que tú decías, Labán le cambió el sueldo, pero aún así Jacob prospera. Y es algo impactante porque Jacob seguía prosperando. Y la prosperidad de Jacob no viene por parte de su método de engaño, No. sino viene porque ya tenía la bendición que era de su padre. Jacob ya reposaba la bendición del Padre. Wow. Ya reposaba en Jacob la bendición del Padre. Y esa bendición, oí bien, esa bendición lo iba a hacer fructífero a donde quiera. Bueno, y eso lo podemos ver cuando pone las varas rayadas frente a las ovejas. Cuando eso es impactante. Donde Labán se da cuenta de que las ovejas rayadas empiezan a multiplicarse más. Es que no era superstición, era revelación del reino. Para mí que Jacob se escuchó uno de nuestros podcasts y dijo, aquí es. Se me reveló el reino. Jacob, oí bien, conocía el reino. Sabía cómo trabajaba el reino. Sabía cuáles eran las leyes que lo regían. Lo que la bendición era operada por visión, no por circunstancia. Y lo que ves correctamente es lo que produces correctamente. Y Jacob lo logró. Ahora nos vamos a ver en este ámbito. Reposaba en Jacob una bendición paternal, patriarcal, sacerdotalmente, pero le faltaba uno. ¿Será que no fue suficiente la bendición? Porque Jacob tenía la bendición del padre, tenía la riqueza, tenía la familia, tenía la prosperidad, pero aún así, ¿por qué peleará con el ángel? ¿Por qué es que peleó con el ángel? Yo creo que hay gente que no está viendo. Que tiene todo, pero se sienten vacíos. ¿Verdad? Tienen banquetes en sus mesas, tienen el carro del año, la casa deseada, pero dice Pastor Félix, ¿por qué me siento vacío? Porque Jacob tenía la bendición externa, pero tenía el conflicto interno. Todavía tenía aquella raíz de engaño, de una bendición obtenida por engaño. Él sabía que lo que poseía, lo que cargaba, había sido por engaño. Había riqueza, pero también había culpa. Y la culpa, pastor, no te deja disfrutar lo que tenés presente. Te va, la culpa atormenta día y noche. Y acá lo que me impacta es de que si bien era bendito, también tenía miedo. Entonces, que andaba huyendo de Saúl. Jacob temía morir y es acá donde llega a Betel y donde ocurre algo poderoso. Ya hablábamos antes de que la visión es poder. Y la Biblia es un dicho muy famoso, hay que ver para creer. Y Jacob lo vio en Betel. Yo creo que así como con Saulo de Tarso, tuvo que tener un encuentro directo con Jesús. Cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das cosas? ¿Por qué das papas en contra de mí? Un hombre que hablaba de Jesús, pero no lo conocía. Wow. Impactante. Un Jacob muy bien, que traía una bien, porque en Jacob no solo reposaba esa bendición, venía en sus espaldas, en sus lomos, traía una palabra profética de Abraham. Impactante. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, el peso profético que trae este hombre, cada día lo topaba más.
Y pastor, acá yo no soy muy letrado en esa parte, en esta poesía, pero para las personas también, tanto para mí como para las personas que no la conozcan, quiero que me expliques qué fue lo que Jacob vio en Betel, qué representaban esos ángeles subiendo y bajando. Fíjate que el Espíritu Santo me trae ahorita algo antes de darte respuesta. Una persona usurpadora, engañadora, mentirosa, si no tiene un encuentro con Jesús, no puede cumplir el propósito eterno. Wow. Hay gente con tantos dones de fe, pero si no tiene ese encuentro con Jesucristo, no puede. Por eso Jacob estaba en un punto tan determinante de decir, necesito que pase algo en mi vida. Y cansado el camino, llegó a Betel. Betel significa casa de pan. Y dice que tomó una roca y la puso sobre su cabeza. Y se acostó. ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? La roca. La roca inconmovible. Entonces, imagínate que viene cuando él recuesta su cabeza, sus pensamientos, sus decisiones. Ahí él está reposando en el Señor. La roca inconmovible que es Cristo. Amén. Y pastor, explíqueme qué representaba la escalera subiendo y bajando con los ángeles. Representaba esa conexión entre el cielo y la tierra. O sea que en ese momento que Jacob viene y empieza a tener la visión, el cielo se le abre, Jacob tiene el acceso totalmente al cielo. Y se da esa conexión. Esos ángeles que subían y que bajaban, había respuestas que estaban bajando al cielo para Jacob. Y pastor, algo que me impacta es que dice que cuando Jacob se acuesta en la roca dormía con incomodidad, porque su alma estaba tormentada, estaba inquieta, estaba batida. Se suelta la visión. Jacob, mira, escaleras, conexión. Amén. Pero su alma está batida. Y luego dice que esa piedra donde él estaba reposando la convierte en un altar. Entonces aquello que me causa incomodidad, que no me da paz, aquello que me perturba mi descanso, es lo que se va a convertir en muestra o en prueba de la glorificación del poder del Señor, porque en ese lugar la huida de Jacob se volvió el lugar de pacto. El lugar que escogió para huir era el lugar de pacto. Oye, bien eso. Lo que lo llevó a tener una vida desgraciada, sin rumbo, sus malas decisiones, hoy lo pone como altar. ¡Wow! ¡Qué impactante eso! Lo que me desvió del reino, de mi propósito, de mi sueño, hoy lo tomo y lo pongo en altar. Te hago una pregunta a ti. ¿De dónde aprendió Jacob a hacer altares? ¡Qué impactante! Yo me imagino que de su padre Isaac. ¿Isaac de dónde aprendería? De Abraham. ¿Qué le dice cuando va al monte? Papá, ¿y dónde está el sacrificio? Porque sabía que Abraham siempre que subía a adorar llevaba sacrificio al Señor. Entonces, Jacob conocía, oye bien, que todo aquel que se iba a presentar ante Dios no se podía presentar sin altar. Tenía que levantar un altar. Y cuando hay altar, hay conexión, hay comunión, hay relación. Y pastor, me impacta porque dice que después cuando Jacob levanta este altar, aparece acá una de las figuras más importantes que hay en esta historia. Y es que dice, se nos revela que Jacob empieza a luchar con un hombre con un ángel directamente se dice, con aquel que se asemeja a un ángel. Y dice que peleó toda la noche. No dice una hora. No dice no dice 3 horas. Ahí fueron horas de confrontación, porque la misma Biblia dice que se amaneció y ellos seguían luchando. Dice que el ángel le dice, sueltan, porque ya viene el alma. El ángel no podía permanecer ahí, porque ya el día se acaba. Pero pastor, mi pregunta acá es,
cuál era la razón de Jacob para luchar con el ángel, que era aquello que buscaba, aquello que anhelara, aquello que lo motivaba a inclusive a batirse a duelo con la persona que encontraba ahí. Podía morir, Podía morir. podía morir. El miedo que tenía era más la necesidad de obtener lo que él quería que su propio miedo de morir. Yo creo totalmente que Jacob dijo, él porta lo que yo necesito. Y oíme bien lo que el Señor pone. Si ya luché allá atrás con mis fuerzas para obtener lo que yo podía, hoy yo no me voy de aquí. Así le digo, Sí. no te suelto hasta que me bendigas. Él no estaba pidiendo dinero, dinero tenía. Le faltaba identidad. Identidad, Porque Jacob, direccionamiento. eso, Jacob ya había recibido la bendición heredada de su padre. Había recibido la bendición que le iba a permitir ser próspero, pero no había recibido la bendición que le iba a permitir tener una transformación interna y le iba a permitir establecer conexión con Dios. Ahí está. Es lo que te digo, tú lo que decís, la conexión. Entonces, está la visión de las escaleras. La conexión, o sea que, Jacob, el cielo va a tener conexión contigo. Ya no vas a caminar a oscuras, ya no vas a caminar solo. Y es donde Jacob, lo que tú decías, que Jacob le dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Y es acá donde vemos que Jacob no pedía dinero, sino que le estaba diciendo, apruébame y dime que soy digno de tener todo lo que ya tengo. Él necesitaba que alguien le dijera, yo sé lo que tengo, sé cuál es mi identidad, pero necesito que alguien me diga que esta es mi identidad y que lo que yo tengo me pertenece. Por una autoridad delegada del cielo. No puede ser cualquiera. Tiene que ser una autoridad delegada por cielo. Y me impacta porque el ángel le hace una pregunta. ¿Cómo te llamas? Qué impactante. ¿Cómo te llamas? ¿Qué contesta él? Jacob. Le dice Jacob, mentiroso, usurpador, engañador. Este es mi nombre. Por mucho tiempo yo he venido arrastrando esto. Pero hoy es mi hoy en el Señor. Por eso hay gente que no está viendo feliz. Que lleva años que no es feliz. Años con una angustia en su corazón. Años con decir, yo sé que Dios tiene algo diferente para mí. Pero si usted llegó hasta este punto del video, es porque el Espíritu Santo le está revelando a usted que necesita un encuentro con él. Pastor, y me impacta porque dice que después de que terminan de pelear, el ángel le daña el muslo o le pega en el muslo. ¿Y por qué? Dice que en ese tiempo todo pacto que se iba a hacer se hacía por el muslo. El muslo significa estabilidad. Dice otro significado, dice que representa la fuerza y la descendencia. Entonces, dice que cuando el ángel lo toca y Dios toca su autosuficiencia. Porque dice, no lo tocó en la cabeza porque no era intelectual. Y no lo tocó en la mano porque no era un agricultor. Lo tocó en su base, lo tocó en lo carnal. Y Dios lo hiere ahí porque ahí está su confianza carnal. Ese juramento que se hizo ahí le pegó en el punto. El ángel lo pudo matar. Pero le dijo, te voy a dar como señal que sufriste un cambio, güey. Y todos verán físicamente que en ti pasó algo. Y dice que desde ese día caminó poco. Y esa era su señal de dependencia. Pero cuando viene y le dice al ángel, hijo, le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel, que significa príncipe de Dios. Y me impacta porque también dice que algunos teólogos creen que con quien luchó Jacob fue directamente con una manifestación de Cristo. Porque Jacob dice, he visto a Dios cara a cara y eso. Y fíjate que yo no entendía esa parte que decían, porque ha peleado con Dios y ha vencido.
¿Qué va a acontecer? ¿Que venció a Dios? No, ¿Venció a Jesús? no. Se venció a sí mismo. Mm. El Jacob que peleó toda la noche. Yo creo que abrazaba al ángel y el ángel lo tiraba. Pero por cada esfuerzo que hizo Jacob para luchar con el ángel, dijo, estaba muriendo cada etapa de su vida. Y acá, pastor, lo impactante es que la verdadera bendición que tanto buscaba Jacob y la verdadera bendición que reclama era su cambio de identidad. Eso era lo que realmente estaba buscando. Que alguien le remarcara o le actualizara, le cambiara su identidad de usurpador, se la cambiara por la identidad que él necesitaba, que era príncipe de Dios. Ahora no está. ¿Cómo viene? Y de ahí sale con una ofrenda y se presenta con Esaú. Wow. Y me impacta porque dice que ahí se reconcilia. Es que cuando tenés la relación, tenés la dirección, lo tenés todo. Pero antes no tenía ni identidad, ni revelación, ni dirección, y tenía conflicto. No solo con él, sino con Esaú. Pero pastor, lo que me impacta acá, y creo que hemos perdido mucho tiempo. Antes me lo preguntaste. Me preguntaste dónde Jacob aprendió a erigir altares. Pero yo te pregunto ahora, ¿dónde Jacob aprendió a bendecir? Porque y caemos en lo mismo. Isaac le pudo enseñar a Jacob a bendecir y Abraham le enseñó a Isaac. Pero lo que quiero recalcar acá es que la bendición era cultura en su casa. Así como nosotros nos enseñan a leer, nos enseñan a contar, nos dicen la cultura de tu país es, por ejemplo, de mi país Guatemala, la cultura es tocar la marimba, bailar el son. Pero la cultura de la casa de Jacob era aprender a bendecir. Y es donde realmente tenemos el poder de la bendición. Por eso, más adelante, más adelante Jacob termina bendiciendo, declarando una palabra profética sobre cada uno de sus hijos, sobre cada tribu, ¿verdad? Entonces, ¿te das cuenta? Estás aprendiendo con nosotros. Una declaración de bendición no es a la ligera, no es por quedar bien. Y si vemos esto, pastor, tú tocabas ahorita el tema de la bendición de los hijos de Jacob. Y Jacob no les deja palabras bonitas. No solo les dice, hijos míos, espero que el Señor me los bendiga, ya cumplí mi parte y ya me voy. A cada uno le deja especificar cuál es ese futuro, cuál es su destino. A Judá le dice, te toca liderazgo y el centro. O sea, tú vas a ser la columna, vas a ser la cabeza, tú vas a ser el que va a liderar. A José le dice fructifica. Wow. Fructifícate. La bendición verdadera no va a ignorar el carácter de la persona. Jacob ya no bendice por emoción como lo hacía antes, sino que ahora bendice por revelación. Y era lo que hablábamos contigo, que cuando vio la escalera es la visión de él. Él había visto, se le fue revelar. Y él ahora está usando esa bendición para revelarle a sus hijos lo que va a acontecer con ellos. Queremos bendecir tu vida. No sé si tenés algo más ahí para poder. Solo, bueno, lo comentábamos hace unos días y me impacta eso. Vamos a darle una retroalimentación rapidita, pastor, pero para seguir con el poder de la bendición, vamos a tocar la parte donde Jacob bendice a la jerarquía más alta de ese imperio. Este podcast anterior que hemos tomado, Félix, en las redes sociales, ha impactado. Hemos recibido varios comentarios ahí donde la gente aprendió cómo José presenta a Jacob ante Faraón, ante un líder mundial, ¿verdad? No era Faraón, no era cualquier gente de gobierno, no era un líder mundial. Y cómo Jacob viene y suelta una palabra de bendición sobre un impío, sobre un mundano, sobre... Y me impacta, pastor, porque ya lo vi, más adelante se nos revela, pero ya lo habíamos hablado nosotros de que Jacob ya bendice con revelación, porque a los hijos les dice cada uno, te bendeciré con liderazgo, te bendigo para que te fructifiques, te bendigo para que tengas una vida larga. Si esa era la forma de bendecir de Jacob, yo me imagino, la Biblia no lo dice,
Pero yo me imagino que Jacob, estando delante de Faraón, le dice, te bendigo que tengas una vida larga, bendigo que tu reino prospere, bendigo que Egipto se expanda, bendigo que tu casa sea fructífera. Qué bendición no pudo contar ese hombre a Faraón. Y lo que tú dices siendo un hombre impío. Y lo tocamos en el podcast anterior, que Faraón sabía que Jacob no era cualquier hombre. Porque si el hijo poseía sabiduría en la administración, y Faraón, como todo Egipto, estaba tan agradecido con José, porque por medio del liderazgo de este hombre se había salvado toda una nación de morir de hambre por la administración. Entonces, ¿qué respeto no le tendrían a este patriarca? Y me impacta porque, por lo mismo que tú dices, por el respeto que tenía José. Yo me imagino a Faraón pensando de esta forma cuando conoce a Jacob. Faraón lo dijo cuando se encuentra con José, le dice a toda la corte, hallaremos a otro hombre como este, en el cual reposa el espíritu de los dioses santos. Entonces yo me imagino que cuando Faraón conoce a Jacob, dice, bueno, si en el hijo está reposando el espíritu, ¿qué no estará reposando el padre? La bendición que este hombre me va a dar no son palabras para emocionarme, no son palabras para que me caiga mejor, son palabras de poder que pueden decidir mi futuro. Y me impacta aún más porque Génesis revela que Jacob no solo lo bendice cuando entra, sino que bendice también a Faraón cuando se retira. Le da una doble bendición. Muchas veces Dios te va a llevar a lugares donde te va a tocar que declarar una palabra de bendición sobre algo. Dios te puede llevar con gente de gobierno. A veces hay gente de fe que uno dice, pero si él tiene todo lo que cualquiera puede estar. Sí, pero necesita un direccionamiento de Dios. Necesita una palabra. Y muchas veces Dios le está hablando a alguien, ve a orar por el alcalde, el diputado, el gobernador. Señor, pero yo no soy nadie. Soy tartamudo, dijo Moisés. Sí. El Señor le dice, hey, ven. Yo soy un niño, dijo el profeta Jeremías. Y me impacta, pastor, porque aquí es donde comprendemos cuál es el poder real de la bendición. La bendición te persigue cuando huyes, te sostiene cuando te engañan, te transforma cuando te confronta y te redefine cuando te rindes. Jacob empezó peleando Jacob empezó peleando por posición y terminó impartiendo destino no solo para sus hijos, sino también para los impíos. Dios quiere usar esta generación. Dios te quiere usar. Y por eso este podcast se llama Revelando el Reino. Y por eso hoy tocamos el tema, el poder de la bendición. ¿En tu boca está el poder de la vida o de la muerte? ¿De la bendición o la maldición? ¿De la abundancia o la escasez? ¿Para qué estás usando tu boca? Usa tus labios, tus palabras para declarar una bendición. Por eso me impacta cuando dice que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Amén. Porque el respaldo de Dios estaba en la vida de José. Y para terminar, pastor, me gustaría cerrar con esta frase. El hombre que nació agarrado del talón, peleando por su bendición, terminó apoyado en un bastón, caminando cojo, impartiendo destino. Ese es el verdadero poder de la bendición. Y así queremos decirte, primero agradecerte a ti, televidente, seguidor, que dedicaste este tiempo a compartir con nosotros en este programa Revelando el Reino, donde estaremos compartiendo otros temas. No te pierdas nuestro siguiente programa, viene un tema buenísimo, que sabemos que cambiará tu forma de pensar, cambiará tu cultura y cambiará muchos ideales erróneos. Pero si a ti te ha gustado, por favor, comparte, danos un follow ahí, comparte con tus amistades, danos like y ayúdanos a seguir creciendo para poder juntos revelar el reino. Amén. Y sabemos que este podcast está haciendo bendición. Agrega un comentario, te leemos, ¿verdad? Y si necesitas oración, escríbelo también en los comentarios. Y vamos a orar, Félix, para poder cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, sellar ese tiempo.
Tu palabra dice que no regresa vacía, mas antes hace para lo cual fue enviada. Padre, hoy levantamos nuestras manos y oramos. Enviamos toda clase de bendición. Padre, hay personas oyéndonos y viéndonos con una necesidad urgente que el reino de los cielos les sea revelado. Gente que no es feliz, gente que sabe que tiene un diseño de parte de Dios, pero anda huyendo de Dios. Oramos que tú te las reveles, que te manifiestes a ellos, para que sean direccionados en el diseño eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si a ti te ha gustado, por favor, comparte con tus amistades y te esperamos en nuestro próximo programa Revelando el Reino con Pastor Félix García y Junior García. Que el Señor te bendiga, te prospere y te multiplique. Y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Saludos. Centro de Avivamiento, King of Kings. Pastores Félix y Vitia de García, una voz del reino para esta generación.